Cadena de emisoras Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. 2:30 minutos de la tarde, como siempre, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy viernes, que por dicha se termina la semana con un buen estado del tiempo, porque esos aguaceros que se han venido estos últimos días, Marianela, nos han puesto a correr a nosotros aquí, a los invitados también, y los temas se han vuelto pues bastante como de aguacero, ¿no? ¿Cómo estás? Es un aguacero de preguntas lo que hace usted, don Freddy Serrano. Ayer estuvo candente el asunto, pero de eso se trata Sin Filtros. Bienvenidos, son las 2:31 y me hace gracia, Freddy dice, como siempre, no, como hace 2 semanas, estamos todavía estrenando. Bueno, pero les digo como siempre porque me parece bueno que ya los que nos han... Tenemos añísimos en Colombia. Los que nos han venido siguiendo estas 2 semanas de estreno del espacio, les agradecemos mucho la interacción en redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado que es muy activo en redes sociales. Yo casi que me atrevería a decir que uno de los exfuncionarios más activos en redes, posiblemente Gallardo le pueda estar tocando los talones ahí, don Roberto, si nos escucha también un saludo cordial. Lo siento, don Roberto, don Leo le gana. Don Leo le gana. Bueno, ya dijimos quién era, don Leonardo Garnier, que es vecino aquí de Colombia, por cierto, se vino, no sé si caminando, don Leonardo. Sí, les debía haberme venido caminando, pero la verdad me vine en carro. Pero es que eso quiere ser mandados ahora después. Ah, bueno, está bien, se le perdona entonces porque vive justo aquí atrás de la radio y bienvenido a Sin Filtros. Muchísimas gracias. Marianela, muchas noticias que compartir para el cierre de la semana en nuestro país y también en el campo internacional que nos llevan, sin duda alguna, a hablar del ébola en primera instancia para aquellos que quieren hacer un repaso rápido después del almuerzo. Ya el protocolo se está afinando cada vez más. Ajá, ya se sabe que el plan para atender esta enfermedad se activaría desde el aire en el momento en que el piloto avise que viene, que trae un caso confirmado, que trae un caso sospechoso, y de ahí pues entran en acción los centros médicos con los que ya conversamos esta semana y la anterior, el Hospital de Niños y el Hospital de Alajuela. Yo sigo todavía bastante confiada y tranquila de que estamos bien preparados. Don Freddy todavía levanta la otra ceja y espera más información. No todos, ya sabe que estaba escuchando hoy en la mañana Colombia, no me acuerdo cuál programa, si era Colombia Deportiva o durante la programación de Hablando Claro, escuché una cuña del Ministerio de Salud o de la Caja diciendo, si se siente así es como se transmite el ébola, así no se transmite. Entonces ya yo veo como que... Bueno, y así fue como los medios hemos estado la presión para que lo hagan. Ha surtido efecto. Entonces ya sabemos que este plan se activaría entonces desde el aire. También en otras noticias, algo que a mí me llama mucho la atención, Real Academia incluye birra y amigobio a su diccionario. Nada más falta que incluyan chifrijo. No. Cuidado con los corderos. Al rato se les ocurre. Parece que ellos patentaron chifrijos cordero. Ese es el tema. Digo, ese es el tema. Yo no. Pintos Garnier, Pinto sigue sin estar patentado. Bueno, imagínese usted que nos obliguen después a ponerle exactamente. Ahora escuchaba también aquí en Colombia arroz con pollo es kikiriki arroz. No. Todo depende. Yo primero quiero investigar si don Miguel Cordero y los Cordero Heredia estamos emparentados, a ver qué yo gana. soy malísima para la cocina y resulta que esa ala de los Cordero entonces resultó muy creativa. Y otra noticia, ya está, digamos, tal vez en otro tono, que a mí sí me partió como el corazón, en el sentido de que a veces, qué ingrato es el mundo de las noticias. Hay cosas que son el tema de la semana, una cosa intensa, y después se olvida. Desde abril no hablábamos de las niñas que están secuestradas en manos de este grupo, y hasta ahora volvemos a leer acerca de que ya se logra, que Nigeria anuncia un acuerdo con Boko Haram para liberar a las niñas. Abril, estamos en octubre, claro. Como pasamos el mundial y el vacilón y todo esto, pero de abril hasta ahora, el infierno que ellas han vivido, a mí eso me parte el corazón. Y bueno, vuelven a hacer noticia, y si se logra esa liberación sería una muy, muy buena noticia, y con ese optimismo me quedo yo, digamos. Bueno, y también en Guerrero, México, pues sigue la protesta grandísima tras la desaparición de estos jóvenes, que es otro tema también desgarrador. Obama está rechazando vuelos ya de África, que tengan alto potencial de riesgo de ébola para los Estados Unidos. Una nevada mató a 23 personas en Nepal. Y finalmente Venezuela, lo que veníamos hablando la semana, logra este escaño
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Cosas veredes, Sancho, amigo. Que hablaremos después con un grupo de venezolanos aquí en Sin Filtros oportunamente. Pero con don Leonardo Garnier vamos a compartir en los siguientes minutos pues muchos temas. Don Leonardo, usted es un activo participante de las redes sociales, de Twitter, de lo que llamamos redes, que al fin y al cabo se reducen a dos, de esa comunidad, y lo hemos escuchado muy activo. Está ahora mucho más participativo que cuando estaba en gobierno, tiene más tiempo para hacerlo. Lo hace más relajado. Siempre lo he hecho. Yo empecé cuando había una de las primeras redes que se llamaba Firefly, y otra que era ICQ, muy popular, y después desaparecieron. Twitter me gustó mucho, y entonces en Twitter siempre he estado, incluso y en tiempos del ministerio, uno siempre está trabajando en la computadora y siempre hay momentos para opinar, para decir cosas. Pero bueno, ahora que estoy mucho más relajado, sí dedico más tiempo a ver qué dice la gente, qué no dicen. ¿Lo molestan cuando pierde esa prisa? Por ejemplo, o sea, ¿en qué momentos le hablan más la gente a través de las redes? Digo, varía mucho, ¿no? Sí, a veces uno propone el tema, pero la gente a veces lo busca. El fútbol aquí es simpático, y digo, o sea, mi esposa es liguista, ¿verdad? Entonces... Y usted anda una camisa de cuadros blanco y morado. Sí, moradito, pero... el tema del fútbol es muy bonito porque yo siento que siempre establece como un nivel de comunicación, ¿verdad? Yo me acuerdo en el ministerio, ¿verdad? De pronto uno está así en media huelga con los gremios y demás, nada como el tema futbolístico para bajar los ánimos. Todos somos de los mismos, unos liguistas, otros sapricistas, siempre heredianos. En el MEP hay muchísimos heredianos, es un ministerio, yo no sé si porque la escuela normal... Qué bien eso. Entonces es un ministerio muy, muy herediano, y de vez en cuando algún Cartago. Pero sí, el tema del fútbol es bonito por eso. Cuando la gente se lo toma con humor, ¿verdad? Hay gente que de pronto sí, un poco lo que pasa con estas barras o gente en redes muy amargada, pero en general es bonito. ¿Usted cree que somos un país de pasiones? Como que los ticos nos tomamos algunos temas muy a pecho, y algunos que deberíamos tomarnos más a pecho no nos lo tomamos tanto. Mira, yo no creo que sean los ticos, yo creo que de los seres humanos somos así, ¿no? Uno se apasiona con unas cosas. Tal vez hay culturas que lo expresan de una forma y otras de otra. Nosotros somos latinos y claro que nos calentamos. Ahora, sí es simpático que la gente puede calentarse muchísimo por una cosa irrelevante, y de pronto un poco lo que decía Marinela ahora, ¿verdad? Las niñas estas que nos calentamos por 3 días y después se nos olvida. Digo, o temas... Yo no sé que si por ser tan graves sería casi inmanejable tenerlos presentes todo el tiempo. O sea, cuando uno ve datos de calentamiento global y uno dice, vean, o sea, la información que salió el otro día, o sea, de aquí al 2080 la temperatura en Costa Rica va a subir 7 o 8 grados. Uf. O sea, eso es, pero realmente trágico cuando uno dice, o sea, eso quiere decir que el mundo de mis nietos va a ser así. Un horno. Entonces digo, uno debiera apasionarse por esas cosas, pero me parece que es humanamente muy duro pasar todo el día pensando en eso. Así que pues Saprissa y la Liga no salían. Uno también necesita algunos temas un poquito más triviales, pero no triviales, a ver. Usted mencionaba en algún momento como que usted tenía una cuenta regresiva para cuando se acabara ya, es que son 8 años, ¿verdad? Tamaño un poco. Sí, y ahora un programilla en el celular que iba con la cuenta regresiva, sí. Cuando faltaban 150 días, 149. 100. Y bueno, al final ya se llega a la fecha y ya estamos en octubre. La pregunta sería, ¿qué ha hecho con tanto tiempo que finalmente es suyo y sin corbata? Que ahora dijo que rico andar sin corbata. Delicioso. Sin filtros, sin corbata. Jeans, o sea, hasta en chancletas, se siente tan rico. Digo, mucho, en casa, como le decía yo el otro día a unos amigos, muchas veces uno se pone el buzo nada más para no quedarse en pijama todo el día en la casa. Un buzo parece que uno ya está haciendo algo. No, ha sido muy rico este año. Yo decidí tomármelo, digamos, como una especie de sabático. El año entrante vuelvo a la universidad a dar clases. ¿Economía? Ya estoy en economía, sí, ya estoy ahí empezando a ponerme al día porque después de 8 años... Pero yo pensé que después de 8 años tan intensos, o sea, nosotros trabajábamos desde 7 de la mañana, 11 de la noche, sábado, domingo, o sea, fue una cosa muy intensa, y de pronto parar y no tener ninguna obligación, nada más si hoy quiero leer esto, lo leo, si quiero ponerme a oír música, oyendo la música, no como música de fondo, sino oyendo la música, dije, seguro me va a dar culpa, me voy a sentir vagabundeando, y la verdad lo he disfrutado. Que fue una de las veces que yo le comenté algo en Twitter, era una entrega de premios, no sé si eran los MTV y a Leo le gustaba la música de Lorde, que fue la canción del año, yo
Ok, ¿verdad? Uno de repente no ubica a don Leo, ¿por qué no? ¿Verdad? Escuchando esa música. Usted escucha música muy variada. Sí, sí. Bueno, a mí la música, desde que estaba en el colegio, me gustó muchísimo. Y lo divertido es que uno va a lo largo de la vida como pasando por etapas. Uno empieza, me acuerdo, con Titania y Radio 1. Me acuerdo, ¿cómo se llama? Los Alfaro, que eran dueños de Radio Juvenil, donde empezó... éramos compañeros en el colegio, entonces toda la musiquilla pop, rock, todo eso. Después, ya a finales del colegio, inicios de la universidad, toda la cosa psicodélica, progresiva, Pink Floyd y toda esa cosa. En la universidad, obviamente, uno pasa ya por la trova. Y después, con los CDs, yo descubrí realmente la música clásica, porque yo nunca había oído algunas cosas, pero no. Y la calidad del compacto, como que me metí en eso. Después uno pasa al jazz, y el jazz me sigue encantando. Pero tal vez el punto más bonito es el intercambio con las hijas, ¿verdad? Porque ellas oyen a los Beatles y todas las cosas que yo oía, y nosotros oímos todo lo que ellas oyen, Calle 13 y Daft Punk y un montón de cosas así. Así que si en música me gusta casi todo, hay unas cuantas cositas que no, ¿verdad? Sí, por ejemplo, a mí me dicen reggaetón y para mí eso no es música. Y sin embargo, el otro día le conseguí a mi hija un disco de reggaetón cubano. Bueno. Reggaetón cubano. Letras bien buenas. ¿Cómo repone uno, si la palabra es reponer, o cómo recupera el tiempo con las hijas, con la esposa? Porque son 8 años de que no es que no estuvo, pero la agenda de la casa tenía como agenda la del papá. Para las familias eso es muy duro por varias cosas. Uno, porque no está mucho menos tiempo, o sea, salís temprano de la casa, volvés tarde. Además, cuando uno llega preocupado, llega con esos temas. Duro también porque la política tiene cosas amargas, y pasamos por ratos amargos, y eso para la familia fue muy feo. Pero por dicha, digamos, tanto mi esposa como mis hijas sí se vinculaban mucho, en el sentido de que conversábamos mucho. Los desayunos de fin de semana, que son desayunos de esos de 3-4 horas, muy conversados, de qué pasó, qué hiciste, qué te dijeron, por qué no esto. Entonces eso siempre mantuvo una buena relación, y ahora que las dos están afuera estudiando, pues por Skype. Entonces hacemos los desayunos del fin de semana, es mi esposa y yo, y la computadora con Skype. Hay menos boronitas en la mesa, pero sigue la buena conversa. Pero siguen presentes. Pero es parte de lo ventajoso de la globalización, es parte de la evolución evidentemente generacional, de esa oportunidad que están teniendo estas muchachas, evidentemente. Imagino que usted y su señora lo apoyan muchísimo, pero esa compañera que usted tiene también, no alejada de los medios, no alejada de la vida pública, también le agrega un poco de sensación distinta a ese núcleo familiar, porque doña María Marta Ortiz, todos la conocemos, y si usted se ha catalogado por ser una figura de funcionario público en oportunidades bastante irreverente, si se quiere decir, tomando los paradigmas de un funcionario público, su señora lo rebasa, pero por kilómetros, ¿verdad? Totalmente. O sea, Macha es simpatiquísima, súper sociable. O sea, yo gozo porque a ella la saluda más gente que a mí, le conoce a medio mundo. Imagínense. Y además se acuerda, tiene una memoria. Yo le digo a ella que ella es mi disco duro, porque siempre se acuerda, este es fulanito, y eso es bonito, porque yo creo que en una pareja es bien importante que las dos personas tengan su propia vida, una vida rica en lo personal, rica en lo profesional. Porque si no, ¿cómo compartir? O sea, cuando la pareja gira alrededor de la vida de uno de los dos, se vuelve muy sin gracia. Pero tuvo que haber sido una de las más felices con el reglamento para las sodas en las escuelas. Sí, y vos sabes que hay una anécdota. Aclaremos que ella está en el ámbito de la medicina y nutrición, ¿verdad? Es médico, nutricionista, entonces obviamente el tema nutricional es muy, muy cercano para mí. Pero les voy a contar una anécdota. Lo que pasa es que no puedo dar el santo, y siempre eso les quita un poquito de gracia. Pero bueno, vamos a ver. Y esto nunca lo he dicho en público, así que por eso estamos sin filtros. Y es viernes. Una vez me llamó un amigo para decirme que un abogado, que una empresa de la que ellos eran un bufete de abogados, estaban muy preocupados porque en el ministerio queríamos prohibir la comida chatarra. Y entonces yo le dije, mira, estábamos casi empezando en el ministerio y yo ni siquiera había pensado en el tema.
Entonces le dije, mira, no que yo sepa, ¿verdad? Y entonces él después me llama y me dice, mira, que mis clientes dicen que sí, que salió un aviso en el periódico, que ya yo busqué. Y sí, alguien del ministerio en unas declaraciones que dio sobre sodas escolares, dijo algo como que habría que prohibir la comida chatarra. Y le dije, mira, Daisy, fue parte de la noticia, obviamente el periódico lo puso de titular, pero no hay ningún proceso ni nada. Y llega y me dice él, no, pero mira, es que mis clientes saben por qué es que vos querés hacer eso. Y yo le dije, ¿cómo es que ellos saben por qué yo quiero hacer algo que ni siquiera estamos haciendo? Me dice, sí, porque dicen que como tu esposa es nutricionista, ella te está carboneando para que prohíbas esta comida y no sé qué. Y entonces yo llegué ese día a casa y le dije a Macha, mira, dicen que vos me estás carboneando a mí para que prohibamos, digamos, para poner en cintura este tipo de producto, porque como tienen azúcar y demás, y en eso me dice, ya no, pero es que ese producto lo malo no solo es que tiene azúcar, sino que el consumo impide la absorción de calcio y eso hace que los adolescentes de hoy después tengan osteoporosis, y ya me hizo todo el cuadro, y dije, o sea que sí debiéramos prohibirlo. Y ahí empezó el trabajo para el reglamento de sodas escolares. No puede ser, vean, nadie sabe para quién trabaja. Así es, o sea que esa empresa que fue la que protestó, según ellos, porque mi esposa me estaba carboneando, son los verdaderos a los que debiéramos darles el mérito de que hoy haya reglamento de sodas. Ahora, don Leo, usted no es el tipo de hombre, de caballero, de profesional que come carbón, tampoco. Usted llegaba con ideas propias suyas, con propuestas. En algún momento, tal vez nos distrajo mucho el tema del pelo largo, que en su momento fue tema, ¿verdad? Al inicio era el tema, ¿verdad? Pero luego empezamos a hablar de otros temas y hubo un concepto, ética, estética y ciudadanía, que fue, creo que de los que empezaron a darle a una idea de que probablemente iba a empezar a cambiar la forma en que íbamos a la escuela, íbamos al colegio. Yo creo que una vez también le pregunté sobre asignaturas, aquellas que ya me parecían a mí tan raras como educación para el hogar, o artes industriales. Al final, todas estas pequeñas o grandes cambios que se lograron y que todavía están en marcha, tienen origen en algo que tiene que ser que usted también se divierte enseñando y aprendiendo, que es un hombre muy inquieto. Sí, no come carbón, además. De vez en cuando podría ser que uno coma carbón, pero no, con esos temas fue muy bonito, porque, a ver, uno es economista y la gente tiene una idea de los economistas como cuadrados, serios, y muchos son así también. Así. Se venden así. Se venden así. Y cuando a mí don Oscar me pidió que asumiera el Ministerio de Educación, hubo gente que pensó, están poniendo un economista, ¿verdad? Que vienen los neoliberales, ahora la educación va a ser puro competitividad y ingeniería y todo eso. Y cuando nosotros empezamos, más bien metiéndonos con las artes, la convivencia y todas estas cosas, yo siento que alguna gente como que se desestructuró, pero es que en realidad, y aún como profesor de economía, a mí siempre me gusta romperle los esquemas a la gente. O sea, a mí me encanta dar clases como al principio y al final de la carrera de economía. Al principio porque es cuando la gente adquiere como la visión, los conceptos, pero después cuando están al final de la carrera, que vienen muy estructuraditos, entonces uno le dice, ¿usted creyó que eso era así? No era así. Para romperle todos los paradigmas. Para romper paradigmas, y eso, en el MEP, yo diría que tal vez el principal paradigma que quisimos romper, y esto les va a sonar tal vez un poco raro, y voy a usar un ejemplo. Cuando salimos del MEP, queda existiendo una dirección de vida estudiantil. Cuando nosotros llegamos al MEP, no había ninguna instancia del MEP que realmente tuviera que ver con los estudiantes. Entonces me dice, pero ¿cómo puede ser que un ministerio que tiene que ver con 1 millón de estudiantes tiene dirección curricular, dirección de evaluación, de recursos humanos, de infraestructura, de todo, menos estudiantil? Y hacer que el sistema educativo se piense a sí mismo en términos de los estudiantes, a mí me parece importantísimo. Y un estudiante no es simplemente un futuro adulto, no es un futuro profesional, es una persona. Entonces hay todos estos temas de saber vivir y saber convivir, a mí me parece que son el centro de la educación. Fue muy lindo tener 8 años porque entonces pudimos hacer las dos cosas, dedicarnos mucho a la ética, a la ciudadanía, a la música y todo eso, y después entrarle a las ciencias, al español, a la matemática, que son fundamentales. O sea, que podríamos decir hoy, después de 8 años al frente del ministerio, que fue el pilar de los estudiantes lo que le movía a usted y le motivaba a usted a armar siempre. Sí. Y el tema que decía Nela del pelo largo fue en eso.
algo no planeado, pero funcionó Fue un gancho. súper bien. Usted cayó bien desde el puro Hubo inicio. una identificación con los estudiantes fuertísima y fue divertido. La primera pregunta que me hizo a mí un periodista, la primera semana en que yo era ministro, es: ministro, ¿y usted se va a cortar el pelo? Y a mí me cogió totalmente, yo dije, no, ¿por qué? Y resultó eso, ¿verdad? Para los estudiantes eso de, en un ministerio donde la regla era el pelo sobre la oreja y cortadito y esto y lo otro, Y fue una donde, señal. donde llegaban y lo llevaban a la dirección y les daban una advertencia. y sigue les decían, pasando. Y si no se Yo- corta el pelo, mijito, Yo en eso yo no quise, una de las cosas que hicimos fue reforzar el papel de los directores. Y a mí me parece que la figura del director en un colegio, la directora, es importantísimo. Yo nunca dije hay que cambiar las reglas. Cada colegio tiene sus reglas. Hay colegios que permiten el pelo largo, hay otros que no. Una vez en el final, la final de Antorcha, me hizo mucha gracia porque llegaron a la final el científico de Alajuela y el San Luis Gonzaga. Qué bueno el San Luis Gonzaga siempre en Siempre. Antorcha. Es un Siempre. colegio muy bueno siempre en Antorcha, pero lo divertido, porque Cartago es Cartago, era que los de Alajuela andaban el pelo largo y la cosa así, y los de Cartago andaban todos peinaditos, cortaditos y demás. Era Maculados. impresionante ver la diferencia. Y los dos eran los dos finalistas, quiere decir que eran dos colegios de primera categoría, y de ahí, pelo largo y pelo corto. en la diversidad está el gusto. 2:51 de la tarde, estamos con don Leonardo Garnier en una rica conversación de viernes. Si usted nos escucha desde su carro, súbale volumen porque esta conversación se va a poner cada vez mejor, irreverente. Vamos a ponernos a romper más paradigmas y más sin filtros después de la pausa. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:52. Sin filtros los viernes tiene, digamos, Licencia. tiene licencia para aflojarse la corbata y venir en zapatos un poquito más cómodos. Entonces invitamos a don Leonardo Garnier, que durante 8 años anduvo con corbata y tuvo una agenda bastante rígida, tal vez, no sé, bastante Intensa. Y como yo me imagino que se siente como cuando uno salía del colegio, como cuando uno salía de vacaciones de 3 meses. Es que la gente ahora no, tal vez nuestra generación, si lo recuerdas, uno tenía 3 meses de vacaciones, don Leo, ¿se acuerda? Hasta que se aburrió uno al final. O sea, Yo creo que los aburrirse. papás se aburren más de uno. Claro, porque uno se daba la tarjetita de felices vacaciones y claro, cuando volvías en marzo con los cachetillos rosados de que fuiste a Ojo de Agua, de que fuiste a la playa, tenías 400 anécdotas con los amiguillos y era muy bonito. Esa vida estudiantil en la que usted quiso involucrarse y que quiso hacer más disfrutable para tantos chiquillos y muchachos, ¿será lo que hizo que yo siempre lo vi rodeado, o sea, lo buscaban, lo abrazaban y fírmeme y foto y todo eso? Yo me imagino que tal vez hay algunas escuelas por las que usted ahora pasa frente a esa escuela manejando y usted dice, qué bonito cuando vine ahí. A como debe haber escuelas que le causó mucha tristeza ir y decir todo lo que hay que hacer en Sí. este. Esa doble sensación en educación siempre está, ¿verdad? O sea, nos falta muchísimo en todo, en infraestructura, en calidad de educación y demás, pero sí hicimos 1000 cosas en estos 8 años y entonces sí hay recuerdos muy lindos. Esa relación con las estudiantes, con los estudiantes en el Festival de las Artes, en los Juegos Deportivos, en las competencias como Antorcha, las ferias de educación técnica son espectaculares. O sea, los inventos que los chiquillos hacen son, de verdad que uno se queda así, pero me dice, pero si son estudiantes de colegio, ¿cómo hicieron esto? Y sí, siempre los chiquillos se acercaban mucho. Una vez me hizo una gracia, esta es de escuela. Fui yo a una escuela y llegó un chiquillo y se me acerca y me dice, ministro, usted me daría su autógrafo. Ministro, así. Y ahí uno hasta que se O sea, que se ensancha. ensancha. Entonces le dije, sí, claro. Y entonces le grito a una compañera, tráeme mi cuaderno de vida. Y eso viene la chiquilla y abre una página. Y era una página llena de colores y con una foto mía pegada ahí y un campo para la firma. ¿Cuál Bruno Mars? Y entonces, bueno, yo ministro. súper orgulloso, ¿verdad? Le firmo y en eso me dice Katy, una de mis asesoras, me dice, ¿usted se fijó lo que firmó?
Y yo le digo, ¿cómo lo que firmé? Y yo le di el autógrafo y me dice, pero la página estaba escrita. Y yo, ¿y qué decía? Decía, andar el pelo largo no es un delito. Firmado por el ministro. Entonces yo me imagino al chiquillo enseñándole el cuaderno a la profesora. O a la directora, ¿no? Muy bien jugado. Me parece muy bien. Y es que ese espíritu estudiantil es lo que uno realmente no ve o se lo olvida y está ahí y es de ahí donde también nacen muchas veces esos que hacen la gran diferencia, don Leo. Yo me imagino que también usted lo palpó durante esos 8 años. Por supuesto que los maestros hacen una labor muy importante en incentivar. Hoy en la mañana, por ejemplo, había un concurso de deletrear en inglés en el Colegio Lincoln, pero de la región de Heredia. Casualmente me tocó estar ahí en la actividad y ganó un niño que era el menor de escuela. Dijo al inicio que se metió en el concurso de último porque no sabía, estaba enfermo, entonces no se había enterado de que estaban haciendo el concurso en Heredia en su escuela. Pecado, se inscribió de último. Era el más callado, con el pelo largo, y fue el que ganó. No falló una sola letra, de las más complicadas que yo ni siquiera me hubiera atrevido a deletrear. Porque deletrear y en inglés, sí. Te cuento. Y ganó. Y ahí estaban sus papás llorando y estaban su maestra llorando y viene de la institución pública. Y le ganó a otras instituciones privadas. Sí, sí. Eso pasa en nuestro país. Es que a veces somos muy rudos, ¿no? Aquí hay muchos mitos. En todo el mundo, y las estadísticas de Costa Rica lo confirman, los niveles educativos de la familia y el nivel económico afectan los resultados. O sea, los hijos de familias de mayores ingresos tienen mejores resultados educativos. No porque la escuela o el colegio sea distinto, sino porque hay un nivel cultural en la casa, porque hay acceso al televisor, a la computadora, porque viajaron, por lo que sea. Y eso a veces se confunde con la calidad de los colegios. Aquí siempre cuando salen las notas de bachillerato, la gente ve que las notas de los privados son mejores que las de los públicos. Yo le pedí a la gente del ministerio que me hiciera una selección porque, claro, los privados son muy pocos. Eran como 6,000 privados y como más de 30,000 públicos. Yo le dije, sáqueme las notas de los 6,000 públicos mejores para ver si la diferencia con los privados se vuelve más pequeña. No solo se vuelve más pequeña, las 6,000 mejores notas de colegios públicos son más altas que las 6,000 notas de colegios privados. ¿Y qué es lo que pasa, don Leo? ¿Qué es lo que pasa? Es que el sistema público atiende al 92% de los estudiantes. Pero ese porcentaje que sí lo logra, ese porcentaje que tiene esas muy buenas notas... Es muy alto. Es la familia. Es... Las dos cosas. Yo creo que es la familia. Hay muy buenos colegios, hay muy buenas escuelas. Hay otras que no. Una cosa que nos pasa tanto en lo privado como en lo público es que hay un proceso de expulsión de estudiantes que tienen por distintas razones dificultades de aprendizaje. A veces físicas, a veces mentales, o a veces son muchachos o muchachas más inquietos. Y entonces uno ve cómo en los colegios, y esto pasa mucho en el sector privado, los empiezan a decir, papá, mire, mejor nosotros le damos la nota de que pasó, pero lléveselo a otro colegio. Entonces estos muchachos van pasando de uno a otro, y si en el sistema privado no hay, entonces van al público. También ocurre en el público. Una vez me pasó con un director, y era un buen director, para que vean lo duro de esta anécdota. Habíamos logrado que los muchachos que estaban metidos en temas de problemas de drogas y demás aceptaran volver al colegio. Y entonces hablamos con algunos directores para que los aceptaran. Y este director de un barrio urbano marginal me dice, pero ministro, ¿cómo me pide usted eso con lo que a mí me ha costado limpiar el colegio? Y uno dice, qué terrible, porque y yo lo entiendo. Uno no quiere en su colegio estudiantes problema, pero a veces no pensamos... es cierto, yo puedo sacar a un muchacho del colegio y limpiar el colegio, pero yo no lo puedo sacar del país. Sí, ¿a dónde va a ir a dar? Entonces, ¿a dónde va un muchacho que yo saco del colegio? Va a la calle. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, ese reto de sí, y hay unos que son más fáciles de educar, que son más disciplinados, que tienen un entorno familiar, en fin, pero hay muchachos y muchachas que la pasan muy difícil. Son etiquetas que además se te quedan de por vida. Sí, esa es, digamos, la más... antes le decían a uno, es que a fulano le cuesta, fulano es repitente. Oye, y uno cargaba eso por años y eso te dificultaba hasta la socialización. Pero ahora que usted hablaba de la calidad de la educación pública, yo a veces escucho, yo no tengo hijos, tengo 2 sobrinos y a veces escucho cuánto valen las mensualidades de los colegios y escuelas privadas. Caro. Bueno, ellos digamos que no les va tan mal,
pero a veces escucho unas cifras y yo digo, ¿cómo hace la gente? O sea, tan terrible es ir a una escuela pública, que usted se ve obligado, o entre comillas obligado, o tan peligroso es, o tan mal están en las instalaciones, porque yo fui a escuela pública y colegio público, no tuve lujos, pero qué bien que me fue con o sea, tuve tan buenos, además estaba en Heredia, cuna de maestras, de verdad yo me pregunto, tan mal está la educación pública que la gente prefiere hacer semejante inversión, porque a veces eso me parece impagable. Yo diría dos cosas. Uno, hay colegios y escuelas privadas extraordinariamente buenos. Sí. Hay otros que no. Hay gente que cree que porque paga tiene una buena educación. No es cierto. Hay colegios privados malitos. Y dentro de lo público, igual, hay colegios absolutamente extraordinarios, hay regulares y hay unos terribles. Y entonces, uno entiende la angustia de los papás, pero no es tanto la diferencia público y privado. Y otras veces la gente escoge un colegio privado precisamente por esa distinción socioeconómica, de que la gente de más ingresos va a los privados, entonces la gente dice, voy a hacer el esfuerzo de poner a mi hijo ahí para que se codee con... Y algo que a mí me gusta de este país, cuando uno dice aquí el 92% de la gente va a escuelas y colegios públicos, es que se mantiene ese roce de la mayoría de la gente con la mayoría de la gente. Más bien a mí me preocupa a veces, y esto se lo he dicho muchas veces a gente de sectores económicos fuertes, cómo se aíslan los hijos de la élite del país, ¿verdad? Porque están en una escuela que es una burbujita, un colegio que es una burbujita, después ni siquiera van a las universidades públicas, sino que se van al extranjero, o sea que nunca conocieron el país. No, ni se rozaron ni conocieron las realidades, y realmente yo pienso que es una, como bien lo venía diciendo don Leo y Marianela en cierta forma, es una combinación entre lo que uno realmente ve en la familia y lo que uno también, conforme va creciendo en la escuela y va creciendo en el colegio, desea para sí mismo. Yo vengo también de una escuela pública, la Juan Rafael Mora, ahí en el Paseo Colón, y yo recuerdo que tenía extraordinarias maestras. La que tiene, es una grandota que tiene un patio chivísima. Bueno, tiene el patio adentro, tiene dos patios, de hecho. Nosotros fuimos a esas escuelas. Finalmente la pintamos de un color bonito, porque estaba pintada de un color horroroso. Bueno, sí, y debo decirle que antes de eso estuve en la Mauro Fernández, que el segundo piso se le vino al suelo. Sí, esa está muy que fue una lástima, porque esa era... Y antes de eso estuve en la José Fidel Tristán, ¿verdad? A ver, se va a preguntar, ¿y por qué pasaste de una a otra? Mi papá se mudaba mucho de casa. Era bastante inquieto, bastante irreverente, bueno, y obviamente pasaban algunas cosas que generaban pasarme de escuela, pero no significaba eso que no aprendía, no significaba eso que no vivía ese deseo de ser alguien, y no significaba eso que no tenía buenos maestros y buenas maestras. Sí. O sea, ahí estaban para mí los mejores. Era un tema de familia, efectivamente, pero también uno como de joven estudiante. A veces yo siento que, y por eso aquí es donde viene como la pregunta al final, qué difícil debe ser para un ministro que todo ese ecosistema educativo en el que toda la población está inmersa, porque eso sí afecta a todo mundo, ¿disculpa suya? Es una responsabilidad muy grande. Yo creo que sería, o sea, si uno piensa que todo es culpa de uno, probablemente se volvería loco. Es muy bonito tener la posibilidad de influir en la educación del país. O sea, en ciertas áreas, ¿no? Hacer ciertos ajustes. Y decir, bueno, o sea, yo aquí pasé 8 años... Y eso se notó, y poder, yo le dejo aquí la memoria del ministerio, bien, saber que hay cosas que hicimos que hacen que hoy la educación sea mejor que hace 8 años. Eso no tiene precio. Es muy duro saber que nuestra educación tiene un montón de limitaciones. O sea, ¿tiene la calidad que debiera tener? No la tiene. Es mejor que antes, pero todavía no la tiene. La infraestructura, bueno, hemos hecho un montón de infraestructura. O sea, en los últimos 4 años se hizo más que en los 12 años anteriores, y entonces uno se siente orgulloso de eso, pero a mí, igual que a muchos docentes, me ha tocado ver escuelas que literalmente eran 3 bancos debajo de un árbol. Increíble. Y esa era la escuela, porque la escuela vieja se dañó y no la pueden usar, y reciben clases así. Y esas son cosas, cuando la gente a veces le pregunta a uno, ¿pero por qué quieren el 8% del PIB para educación? Porque una buena educación es más cara que una mala educación. Uh-huh. Y entonces, eso, y no hay que verlo como gasto en educación, sino como inversión en educación, y ninguna plata es más importante que esa. O esos maestros que caminan horas para llegar a su escuela allá en las zonas fronterizas, o esos estudiantes que pasan hasta riachuelos y pasan cafetales para llegar, a eso es lo que yo digo. Eso es súper impresionante, y algo que muchas veces yo le conversaba
o a estudiantes o a papás de estudiantes, porque en docentes hay docentes extraordinarios, igual hay docentes normales, regulares, y hay algunos terribles. Y todos tuvimos malos maestros y todos tuvimos buenos maestros. Yo siempre le decía a los padres, vean, y a los estudiantes, no espere que todos sus maestros sean buenos. Uno en la vida tiene 4 o 5, y cuando digo 4 o 5 estoy incluyendo la universidad, docentes que le marcan a uno la vida, otros que le enseñaron las cosas normales, y otros terribles. Una vez me llamó un papá porque su hija tenía un profesor de física, y aquí estamos en radio, aunque esto es sin filtros, no voy a usar la palabra que usé con el papá, porque yo le dije, vea, todo lo que usted me cuenta, lo que quiere decir es que ese profesor es un hijo de... Sí, de su mamá. Y le dije, y desgraciadamente no lo podemos quitar, porque, o sea, yo puedo quitar a alguien porque mató a una persona, porque hizo un delito, pero por simplemente, y fíjese terrible decir esto, simplemente por ser mal profesor, no lo puedo quitar. Que sigue siendo algo subjetivo, decir que alguien es bueno o mal. Es muy difícil, y de las cosas que no tenemos es un buen sistema de evaluación docente, y eso es una carencia, y nosotros no la logramos corregir. Pero yo le dije, mire, dígale a su hija que ese profesor no le va a enseñar física. Y para que ella aprenda física, ayúdela a usted, un tutor, compañeros y demás, porque ese profesor no le va a enseñar física. Pero dígale a su hija que ese profesor le va a enseñar algo muy importante, y es cómo lidiar con un hijo tal en la vida, porque en la vida le va a tocar topárselos varias veces. Yo creo que todos nos estamos acordando de uno Yo me de estoy esos. acordando de uno en particular, y también era profesor de Buenísimos, física. y de los no tanto. Es una lástima que no todos tengan la misma vocación, la misma mística, pero... Ahora, en eso son importantísimos los papás. Sí. A que el papá esté, la mamá esté cerca, que sepan lo que les está pasando en el colegio, Todavía que les hacen tantas pregunten. reuniones. Mi papá y mi mamá iban a un montón de reuniones. Bueno, mi mamá era la maestra, entonces tenía Más que ir. las reuniones es estar cerca de los chiquillos. Sí. O sea, saber cómo les va, qué les gusta, qué no les gusta, si hay problemas con algún profesor, con compañeros. Las relaciones entre, sobre todo en la adolescencia, son muy complicadas. Y hay otros temas que si vamos bajando no sé si en estratos o en situaciones, se van encontrando, no sé, escenarios bastante crueles. Por ejemplo, los ninis, ¿no? Los que ni siquiera están en nada. Los que no tienen ni siquiera acceso a una familia funcional, sino es al contrario, tienen una familia suficientemente disfuncional que no les interesa nada más que ver usted qué hace para traer algo aquí a la casa. De ellos también nos tenemos que ocupar, y de ellos también tenemos que hablar sin filtros. Para ellos la familia era, cuando le decían a la maestra, usted es como mi mamá, y disfrutaban tanto la escuela que esos 3 meses de vacaciones eran muy duros, porque esos eran su familia, sus amiguillos. Y recuerdo yo, por ejemplo, una de esas tantas escuelas en las que estuve, cuando llegaba yo ahí al Paseo Colón a tomar el bus, que valía 3 colones en aquel entonces. ¿Cómo? Que uno de mis compañeros se tenía que montar por la puerta de atrás, a escondidas, para que el chofer no lo viera, porque no tenía plata ni siquiera para los pasajes. Ya me hiciste sentir viejo. Yo me acuerdo cuando el bus era de 20 centavos. 3:07 minutos de la tarde, ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Todos seguimos siendo de alguna forma ese chiquillo en pantalón de escuela, esa chiquilla con la camisa del colegio. Llevamos muy frescas nuestras anécdotas de estudiante, y por eso cuando se tocan temas del Ministerio de Educación, cuando se habla de educación, no es solo si tenemos hijos, sobrinos o hermanitos, uno se acuerda de lo que uno tuvo, y también uno se pone a soñar con lo que deberían tener las próximas generaciones. ¿Cómo debería ser la educación del futuro, don Leo? ¿Cómo se imagina usted? ¿Cuándo fue que dijimos algo de ayer que Randall habló de una pizarra, ¿verdad? Hablaba de la pizarra, y yo un día de estos agarré una tiza, no me acuerdo para qué, y yo dije, esto debe ser de museo. Y ahora, ¿cómo harán, verdad? ¿Cómo debería ser esa educación? Pues sabes que aquí, este es un tema súper importante, en el que a mí me parece que hay gente que lo entiende realmente mal. A mí me encanta la tecnología.
Me encantan las computadoras, uso cuanto aparato nuevo aparece. En este momento que me vine para acá dejé cargando el Yosemite. Híjole. Porque ya salió hoy. O sea que a mí me gusta la tecnología. Y habló del iPod, que posiblemente ya murió, ¿no murió? Ahí yo lo sigo, Leo, yo lo sigo. Pero, y Costa Rica en esto ha sido un país pionero. El MEP con la Fundación Omar Dengo han hecho un trabajo espectacular. Pero lo importante en Costa Rica, y esto es distinto a lo que han hecho otros países, es que no es darle chunches al estudiante, sino que es usar la informática para que aprendan a pensar, que aprendan a programar, que la usen como un instrumento educativo y no por la computadora en sí. Hay gente que cree que con darles las computadoras van a aprender. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo es la educación del futuro, no tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con la relación entre los docentes y los estudiantes y las relaciones de los chiquillos. Una noticia que salió hace un tiempo y a alguna gente la sorprendió es que en Silicon Valley, que es el centro mundial de la tecnología, los gerentes y los dueños de algunas de las principales empresas tecnológicas tienen a sus hijos en una escuela que no tiene computadoras. Wow, eso es interesantísimo. Y es que la educación tiene que ver básicamente con, y Piaget es tal vez de los autores que más insistió en esto, cómo se transforman los esquemas mentales en procesos de aprendizaje. O sea, como un chiquillo con lo que sabe enfrenta un problema nuevo, tiene que investigar, el profesor lo guía, con lo que descubre sus esquemas internos van cambiando, y eso se puede hacer obviamente con una computadora. Eso se puede hacer conversando, se puede hacer en el patio de la escuela. Entonces, cuando yo pienso en la educación del futuro, me la imagino, y fue mucho del esfuerzo que hicimos en el ministerio, aunque falte muchísimo. Uso un ejemplo. En ciencias, nosotros hicimos un cambio muy simple, que sigue algo que empezaron los franceses con un programa que se llama Con las manos en la masa, que es decir, vean, no hay que enseñar ciencias enseñándole a los estudiantes las respuestas, o sea, los resultados de la investigación científica, y que sepan que 9.8 metros por segundo al cuadrado es la ley de la gravedad, que es lo que cae un objeto en el vacío. No enseñe a partir de las respuestas, enseñe a partir de las preguntas. ¿Por qué se caen las cosas? Entonces, a partir de las preguntas, con un proceso de indagación, que los chiquillos van aprendiendo hasta llegar a los resultados. Y estos franceses, que son 2 premios Nobel, que dijeron esto tan obvio, pero tan poco aplicado, ellos lo que dicen es, vea, cuando el estudiante aprende a partir de las preguntas va a pasar 2 cosas. Primero, las respuestas no se le van a olvidar. Pero segundo, en la vida real probablemente las respuestas que va a necesitar no son esas, son otras. Pero él aprendió a buscar respuestas. Entonces, ese tipo de cosas, ahí lo hicimos en ciencias, lo hicimos en matemáticas, lo quisimos hacer en sociales, pero ese se cayó. Es lo que yo pienso que es la educación del futuro, una educación donde el estudiante aprende a indagar, y eso es, digamos, un elemento central. El otro es un estudiante que aprende a convivir. A veces se nos olvida que lo más importante que uno aprende en la escuela es a vivir con los demás, y que no hay ninguna cosa en la vida más difícil que eso. Don Leonardo, y eso está muy alineado con lo que las empresas hoy día están exigiendo de todos esos que al final se gradúan, y es resolver problemas, el tener liderazgo, el poder llevar proyectos adelante, el poder tener métricas que verifiquen su efectividad. Y hay ese gran divorcio entonces, ¿verdad? En la educación, desde que nacemos y estamos en la escuela, en el colegio, pasamos a la universidad, y hay un choque generacional ahí muy fuerte en las empresas. Pues sabes que este es un tema tal vez de los más profundos que podríamos tocar, y tiene una cosa muy linda y una que me preocupa. Uno, y yo coincido con vos, hay una gran parte de la economía que requiere trabajadores inteligentes, creativos, capaces, irreverentes, que puedan pensar fuera de la caja, todo eso. Y yo pienso, digamos, que hay una parte del sistema educativo que se mueve en esa dirección. A esa es la gente a la que está teniendo buenos ingresos, trabajos interesantes y demás. Sigue habiendo una parte de la economía y sigue habiendo una parte de los sistemas educativos que lo que tienen es de la mano de obra mecánica, tradicional, mal pagada. Entonces, cuando uno ve la Costa Rica de hoy o el mundo de hoy, están esos 2 extremos, ¿verdad? Una parte del mercado laboral muy sofisticada, que calza con una buena educación, y otra parte que sigue requiriendo mano de obra barata. Y a un país como Costa Rica no le sirve especializarse en mano de obra barata. Por eso la única apuesta para nosotros es la otra. Y quiero entonces hacerle esta pregunta. Si yo fuese
un joven que llego a usted y le digo, don Leo, yo quiero ser periodista y quiero entrar a la universidad a estudiar periodismo? ¿Usted qué me dice? Conociendo cómo está el mercado y conociendo que es una de las carreras que más saturadas están, creo que está en número 3. Mira, esa es una pregunta complicada. El otro día me la hacía una muchacha en un foro que estábamos, de por qué no hacíamos algo como para cerrar la oferta en ciertas carreras. Te puedo poner un ejemplo más triste que me resultó muy cercano estando en el MEP. En Costa Rica, por cada plaza de preescolar que el MEP va a abrir, se gradúan 4 personas en las universidades. ¿Por cada plaza? Sí. O sea que de cada 4 graduadas, y digo graduadas porque son más mujeres que hombres, pero de cada 4 que se gradúan, 3 no van a encontrar empleo en la educación preescolar. Y pasa con los abogados, y pasa con los periodistas. Los economistas tenemos buen empleo porque la gente cree que entendemos cosas y entonces nos contratan aunque no las entendamos. Pero el problema es este, o sea, si un muchacho me dice que quiere ser periodista, o que quiere ser abogado, o que quiere ser profesor maestro de preescolar, hay una cosa que es muy personal, que es, o sea, si esa es su vocación y usted cree que en eso va a ser mucho mejor que otros, hágalo. Ahora, si eso no lo mata, y si usted, por ejemplo, y eso se lo decía yo a mucha gente del preescolar, o sea, si le da igual, yo le recomiendo que estudie para profesor de química y no para maestro de preescolar, porque va a tener más probabilidad de tener un trabajo. Y lo otro, que esto no era así cuando yo estudiaba, pero cada vez es más así. Uno estudiaba una profesión y trabajaba toda la vida en eso. De ahora no. O sea, yo soy economista y trabajé 8 años de ministro de Educación, nada que ver. Totalmente de acuerdo. Entonces yo también le digo a los muchachos, o sea, no crean que en su vida lo que ustedes estudien es lo que van a hacer. Uno estudia toda la vida y va pasando por trabajos y por cosas, y hoy están ustedes de periodistas y después van a estar, no sé, ahí de ministros de algo. A mí con que no tengan números. Tocamos madera, por dicha tenemos una mesa bastante grande de madera aquí al frente que tocar. Sí, es interesante el tema porque luchar contra la vocación, usted me puede, lo que venimos oyendo hace más de 5 años, la tecnología, las carreras técnicas, las ingenierías, líbreme Dios que yo tuviera que ganarme el pan con alguna ingeniería, soy malísima. Yo me muero de hambre. No, pero es que, a ver, uno sabe cuáles son sus talentos además, y en esto es muy bueno y en esto tal vez no tanto, y lamentablemente pues esa saturación, tiene que haber alguna salida. Yo sé que no es esa de decir, no más periodistas suficientes, tenemos los que necesitamos, porque tal vez ahí viene el mejor, y le estoy diciendo que no. Ahí lo que sí tenemos que cuidar, y yo creo que esto requiere una reforma legal, y el otro día nosotros le dijimos, también se lo oí al actual director del CONESUP, la ley del CONESUP tiene que cambiarse para que sí podamos exigir calidad en las carreras universitarias. Porque sí es una cosa muy triste que un muchacho o una muchacha, aunque tenga vocación para algo, si lleva una carrera de baja calidad, de eso le va a cortar posibilidades de éxito en su vida. ¿Usted sí coincide entonces con ese dicho popular de que hay demasiadas universidades de cochera y que hay demasiadas universidades realmente fabricando títulos sí, por un tema netamente de negocio? Mira, hay unas que son buenas y hay carreras que son buenas en lo público y en lo privado. Pero sí hay casos donde lo que se está haciendo es vender títulos, no tengo duda. Y es más grave, porque yo al principio lo vi como que hay universidades o carreras que están estafando a los estudiantes. Después me di cuenta que es una doble estafa y que la estafada es la sociedad. Porque la educación tiene 2 precios. El precio de lo que yo pago de matrícula y de mensualidad, y el precio más serio es lo que yo tengo que esforzarme para sacar la carrera. Desgraciadamente hay mucha gente que está dispuesta a pagar más plata, pero a hacer menos esfuerzo. O sea que si me venden el título lo compro. Sí. Y no tuve que estudiar, y pagué, y más o menos fui a una clasecita que otra, y ya tengo mi maestría. Mientras el otro se mató 5 años para sacar su licenciatura. Entonces, ese es un tema serio. Y el inglés, que ahí es donde yo sí creo que puede ser lo que está inclinando la balanza hacia los centros privados. Bueno, yo creo que la decisión que se tomó en la administración de José María Figueres de empezar a introducir el inglés seriamente en las escuelas y colegios públicos fue importantísima, por eso, para que empezar a romper esa distinción de que hay colegios privados que enseñan inglés y públicos que no. Es un proceso muy lento,
porque necesitamos docentes que manejen el inglés. Ha ido mejorando, pero todavía falta. Costa Rica en eso está mejor que otros países. La gente habla bastante inglés comparado con la región. Pero nos falta un trabajo, falta un montón. Sí, ese es un tema en el que sin duda nos falta reforzar. Ahí tal vez de lo que nosotros veíamos, el tema más complicado es, en parte por la misma formación de muchos docentes, el énfasis se pone en leer y escribir en inglés. Y un poco lo que veníamos trabajando con los docentes de inglés es cómo avanzar al manejo de las 4 destrezas, ¿verdad? Leer, escribir, escuchar y hablar. Pero claro, eso requiere un reforzamiento muy grande en muchos de los docentes de inglés. Pero hay esperanza, porque cuando yo vi ese niño hoy deletreando, Marianela, sí, verdad, no. O sea, yo estuve en muchos colegios públicos y el nivel de inglés que me encontré es muy bueno, el nivel de francés en muchos es muy bueno. Hemos tenido chiquillas. Sí, ya no basta en inglés. Yo solo les decía, miren, exacto, ser bilingüe no es suficiente, ahora hay que ser trilingüe. Todo lo que uno puede hacer. Solo una vez me reí mucho que llegué a un colegio y estaban en una clase de inglés en un colegio técnico y de pronto uno de los muchachos me habla, pero ese sí, en un inglés totalmente espectacular. O sea, yo estudié en Nueva York, entonces yo dije, este es un inglés neoyorquino. Entonces le digo yo al muchacho, ¿y usted a dónde aprendió el inglés? Y me dice, es que yo soy de Nueva York. Eso no se vale. A ver, hábleme en español, a ver cómo es su español. Es el caso de la excepción de la excepción, pero sí hay casos que efectivamente vale la pena rescatar, y sobre eso vamos a seguir hablando después de que regresemos de la siguiente y última pausa, porque yo tengo preguntas de bachillerato. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. De la recta final de esta rica conversación de tarde de viernes con don Leonardo Garnier. Hemos hablado de todo, un poco. Nos enteramos de que estaba contento viendo House of Cards, como tanta gente. Buena serie, ¿eh? Sí, yo no había tenido chance de verla. ¿Qué otras está viendo? Que no tenía tiempo de ver antes. Con House of Cards, además, bueno, porque una de las cosas que a mí me dejó el ministerio fue bastantes kilos de más. Entonces ahora estoy ¿Por qué le echan la culpa al dieta. ministerio? Mira, porque a mí el estrés me da por comer más, y entonces digo, además, uno visita 3 escuelas en un día y en las 3 hay comida y uno no puede no comer. Y son comida de comedor de escuela. Y además riquísima. Es diferente la comida del comedor de escuela de la comida de la casa, ¿verdad? Era muy Donde rico. yo comía era riquísimo. No. Callito de papa que hacía. Déjeme decir. Vale la pena. Pero entonces, de ahora aparte lo que estaba haciendo, aparte de dietas, hacer ejercicios, entonces tengo la bicicleta frente al televisor y House of Cards es lo que me hace... Los 40 minutos de pedaleo es viendo House of Cards. Es muy buena la serie, tiene una cosa que no me gusta y es algo que alimenta algo que se ha ido convirtiendo como en parte de la opinión pública, y es que toda la política es una porquería. Y que el éxito en política depende de qué tan depravado sea el que quiere llegar arriba. Es cierto que en la política hay cosas terribles, pero es que hay cosas terribles en todo lo que está el ser humano. Hay cosas terribles en la empresa privada, hay cosas terribles en las iglesias, hay cosas terribles en el fútbol. Yo en política he visto cosas terribles y he visto cosas lindísimas, y conozco un montón de gente con una carrera política muy honrosa, y cuando uno ve House of Cards, uno dice, los que eran honrosos son los que salieron perdiendo. Bueno, es como el que crea que el periodista es Newsroom, ¿verdad? No. Exacto, bueno, es una buena comparación. Exactamente. Pero ahora, además, don Leo, para cerrar, usted estuvo en 2 administraciones seguidas, 8 años, no es poco. Tiene que haber algo bonito. Y yo lo veo más descansado, pero tampoco lo veo como diciendo, uff, por fin, tocaron recreo, ya salí. Fue muy cansado y me gustó salir. Pero yo esos 8 años, bueno, yo he sido 12 años ministro, o sea, ahora realmente... ¿Volvería a otra cartera, como por ejemplo, no sé, Hacienda, Planificación?
No es algo en este momento con el Rayo, o sea, estoy con muchas ganas de volver a la U a mí me gusta mucho escribir, entonces quiero volver a tener tiempo para escribir, y no solo cosas económicas y demás, me gusta escribir ficción, cuentos, la opinión pública me gusta muchísimo, la columnita del periódico y demás, así que no estoy pensando en volver al gobierno, pero sí lo disfruté mucho. O sea, para mí ha sido de los trabajos, el trabajo más lindo que yo he tenido, aparte de dar clases. Qué bueno. Y ya para cerrar el topping al pastel, porque yo sé que habrá quienes digan, bueno, yo no leo ahí, no le preguntaron durante una hora entera sobre qué piensa de lo que está sucediendo en el país. En 30 segundos, Leo, en un minuto. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el país está en una transición que empezó hace muchos años, ¿verdad? De los dos partidos tradicionales a un esquema que yo no diría tanto multipartidista, pero sí tiene que haber varios, y yo creo que era muy importante que un partido distinto tuviera la opción de gobernar. Pero voy a ser terriblemente franco, a mí me desilusionó la transición. Yo esperaba que pudiéramos hacer una mejor transición, y voy a poner el ejemplo personal. Yo despejé mi agenda de las últimas 2 semanas para poder trabajar esas 2 semanas con quien venía al ministerio, porque el MEP es muy complejo. Y no hubo de cuento. Tuvimos una reunión de 2 horas, eso fue lo único que tuvimos. Y yo realmente me quedé sorprendido. Yo entiendo, es un gobierno nuevo, de un partido nuevo, que quieren hacer la diferencia, pero no era lo mismo verla venir. Qué bailar con ella. Es la tercera vez que escuchamos eso esta semana. 326. Don Leo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, realmente Ya un que está placer. aquí cerquita, cuando quiera venir a conversar, bienvenido. Marianela, feliz fin de semana. Anunciemos al entrevistado el lunes. ¿Lo anunciamos ya? ¿De una vez? Dígalo. Dígalo usted, ¿no? Don Eduardo Ulibarri el lunes a las 2:30, sin filtros, por Colombia, con Un País en Sintonía. Don Mauricio Rivera, gracias.